Bueno, en el living con nosotros Marcelo, el de apellido difícil, Hertzriken. Sí, ¿Está bien? sí. Está bien. Velasco, abogado en muchos casos connotados como de violencia de género, como el de Ivana Rosales, del que hablamos recién, y de esta chica de Catriel, Cintia Vergara, que perdió la vida. Gracias por estar, doctor, en el programa. Gabriela Fernández es psicóloga social. Mi primera pregunta es, ¿qué se hace frente a esta realidad que de alguna manera termina acorralando a la víctima, que es la mujer? Básicamente es la mujer que la que sufre todos los padecimientos. Primero, del marido, de la pareja, y después vienen, si tiene la suerte de salvarse del acoso y de la violencia, viene toda la otra etapa, digamos, la judicial, la de las pericias, que también son muy duras para una víctima, ¿no? ¿Cómo se sale de esta, de cierta manera, de alguna trampa que se ve en los hechos condenatorios, ¿no? El caso, por ejemplo, yo estaba mirando el caso de Ivana Rosales. Ustedes habían pedido una pena de ¿cuánto? 20, 25 años, ¿no? Sí, en el primer caso se había efectuado un pedido mucho mayor, no me tocó patrocinarlo, fue hace muchos años. Se pedía una pena de tentativa de homicidio. Lo que pasa, la Cámara terminó aplicando, era una tentativa de homicidio agravada por el vínculo, porque era la cónyuge de Garoglio. En ese caso, la Cámara tomó la pretensión de la defensa de tomar las circunstancias extraordinarias de atenuación, una cuestión técnica prevista en la última parte del artículo 80, y le dio una pena muy exigua. Y realmente, si se recorre la valoración que efectúa tanto el fiscal en esa causa, Velasco Copelo, como los mismos camaristas, sí. Bueno, el calificativo... Voten como hombres, escuché por ahí que se dijo, ¿no? Sí, la doctora Garallo, quien defendía a Garoglio, apeló a una cuestión de una bajeza, no, una concepción precámbrica, ¿no? Toda la estrategia de defensa fue centrada en que Ivana supuestamente había sido infiel, y por tal circunstancia, algo que jamás se acreditó y que no era, era notablemente impertinente, no conducente, irrelevante, sí, pero terminó gravitando en el pensamiento y en la ideología de cada uno de los jueces y hasta... Que corre el eje de la sentencia, en definitiva, pero ¿no? por supuesto, sobre un hecho de violencia puntual. Sí, un agresor, claro, que tentó un homicidio con todas las características, con lesiones gravísimas que está padeciendo hasta el día de hoy. Ivana, por su fractura craneana, que la dejó en estado crítico, en estado de coma durante varios meses. ¿Estos ataques de epilepsia tienen que ver con ese ataque? Directamente, ella es una epiléptica medicada, y una epiléptica del mal grave, o sea, severa, con convulsiones, con lo cual ella recuerda minuto a minuto y sufre las consecuencias de ese hecho, que fue condenado con una pena muy menor, de 5 años. 5 años, sí. De haber sido quien trabajara el caso y de estar en el año 2014, yo creo que afortunadamente ha cambiado la conciencia social, el grado de presión de la sociedad sobre los jueces, el componente humano de la mayoría de los jueces también se ha ido renovando, y realmente los considerandos de esa sentencia, lo mínimo que merecen ser calificados son como vergonzantes, ¿no? Pero peor aún, Ivana siempre tuvo la preocupación de que esta mínima sentencia de 5 años se cumpliera. Sin embargo, el día que lo fueron a notificar, cuando quedó firme la sentencia, no lo encontraron. Se profugó durante 5 años, luego su defensora presentó la prescripción de la condena y ni siquiera le quedó el antecedente, se prescribió la condena. Hoy el agresor tiene salidas extraordinarias, ¿tengo entendido? Sí. ¿Y termina su sentencia cuándo? ¿El año en que mayo, viene? Sí, del 2015, ustedes cuando presentaban el caso lo hicieron con mucha rigurosidad, con mucho detalle, con lo cual poco puedo aportar, pero sí la experiencia que he vivido en los últimos 4 o 5 años de patrocinarla a Ivana, tanto en la causa de abuso, en la Cámara Segunda de Chipoleti, que logramos un fallo muy interesante, porque el material probatorio era el relato de las 2 niñas abusadas, una de las cuales
con meses después se suicidó. Sí. De 16 Ese es un dato años no de edad. menor también, ¿eh? Ese es un dato menor que no lo dijimos en la apertura, pero lo íbamos a conversar con ustedes, ¿no? Una de las hijas se terminó suicidando. Maika, la que pidió ser escuchada durante el trámite de la causa. Y bueno, la defensora de menores en ese momento no lo permitió, la Cámara tampoco. Nosotros estamos absolutamente convencidos de que tanto las víctimas como las víctimas menores deben ser escuchadas en el proceso, a veces en forma directa por los jueces. Que eso tiene un efecto, más allá del efecto de la investigación en sí o suministrar material probatorio para materia de juzgamiento, tiene un efecto reparador para las víctimas, un efecto de vindicación importante y que hay que tener en cuenta. Muchas veces la víctima quiere decirlo frente a su propio agresor. Hace poquito nos tocó con Rosita Castro nuevamente estar, que vos, Carlos, la conocés por el caso de grooming. Bueno, Rosita también padeció dentro de su seno familiar una situación de abuso mucho más grave que el caso de grooming y con anterioridad. Yo creo que producto del grooming ella tomó conciencia, pudo revelar esta situación y sus dos niñas, hoy mayores de edad, pudieron enfrentar al agresor y bueno, ese hecho se está juzgando y seguramente va a haber un fallo condenatorio. ¿Qué hacen las víctimas? ¿Cómo pueden protegerse? Digo, el agresor dentro de un año queda libre, hoy goza de salidas extraordinarias, los botones antipánico parece que no alcanzan, el agresor muchas veces reincide, más allá de la expresión judicial, de que no le prohíbe la visita, que no se puede aproximar, los hechos no terminan, digamos, ahí, ¿no? ¿Cómo hace una víctima, una mujer víctima de violencia de género para protegerse? ¿Cómo hace? Sí, en realidad, a partir de un hecho de violencia explícito y claro, y como lamentablemente estamos acostumbrados a recibirlo, no hay un cambio. O sea, esto no hay una vuelta. ¿Por qué digo que estamos acostumbrados a recibirlo de esta manera? Porque todavía como sociedad estamos en un estado bastante bajo para tomar conciencia acerca de lo que pasa. Es violento si me pega, es violento si casi me mata, y si me mata quizá vaya preso, y si no me mata, no. Y aparte de todo esto, en las estadísticas y números que se largan y demás, no se tienen en cuenta una serie de cuestiones. La víctima no es solamente la persona que recibe violencia directamente. Por cada víctima hay hermanos, padres, amigos, hijos. O sea, todos esos números se multiplican como mínimo por 5. Y digo esto porque tampoco es raro encontrar que una persona cuando puede denunciar a su agresor es porque ya ha vivido un sinnúmero de situaciones de violencia previas. Claro. Entonces, cuando se anima a ir y le toman la denuncia, porque tampoco es raro escuchar, o si bien es común escuchar, cuando el mismo policía que le está tomando la denuncia le dice, ¿estás segura que quiere denunciar? ¿Estás segura que no va a volver con él? Entonces, ¿por qué es tan difícil salir? Ahí quería hacerte una pequeña... en realidad, ¿hace la denuncia o la retira por temor? Porque también han ocurrido casos que dicen que la persona va, quiere denunciar y después dice, no, la verdad que no, yo estoy conviviendo con él. Carlos, la persona que es víctima de violencia está enferma. O sea, no cualquiera recibe por primera vez una cachetada, un bollo, un empujón. Está tan enferma como el violento. Y yo no he conocido hasta ahora una persona que pueda determinar y que pueda exigir tanto a una persona violenta como a una persona víctima de violencia, como mínimo un tratamiento terapéutico. Les exigen estupideces. Pase a afirmar que usted está en el lugar y que no se ha ido de la localidad. Pase hasta esto siempre y cuando quede libre. Entonces, convengamos que como primera medida tienen que estar bajo tratamiento psicológico, tratamiento terapéutico. La persona víctima de violencia cuando sobrevive, más sus hijos, más su familia entera. Y la persona violenta, como mínimo, tiene que ir a un psicólogo. Eso no se hace. Entonces, ¿cómo sale? Es muy difícil. Tiene que tener una familia contenedora, tiene que existir una sociedad contenedora y como primera medida los mismos jueces tienen que dar el ejemplo y no darles vergüenza ver a una persona, a una mujer, a un chico o hasta a un hombre con la cara rota.
Porque esto de que no vayan a declarar es una mentira. Proteger a la víctima de esa manera no existe. No existe, porque no nos puede dar vergüenza estar frente a unas cámaras, frente a jueces, con la cara machucada. En todo caso, vergüenza tienen que dar algunos fallos, ¿no?, sobre esto. Casi todos. Sin duda, y nosotros estamos de alguna manera cambiando ese paradigma, porque de alguna manera esto que se dice con el pretexto de proteger a las víctimas, de no revictimizarlas, de que no deambulen demasiado por tribunales, también se le está privando a la víctima de ser parte, de ser protagonista, de ser escuchada en un ámbito en el cual va a ser protegida, en un ámbito de poder frente a un juez que no va a permitir que el agresor, con su mirada, con su violencia verbal o hasta física, en el marco de la audiencia, no va a permitir que se siga continuando ese lenguaje o esa relación violenta, sino que va a estar legitimada desde un lugar de poder, donde se está acusando al agresor y donde lleva la peor parte, o entre comillas tendría que llevar la peor parte del agresor y avergonzarse por su acto, con lo cual, de alguna manera, esto nosotros lo estamos logrando en tribunales, acompañando en cada uno de los casos en forma interdisciplinaria a las víctimas, reforzándolas, preparándolas, no solo para el procedimiento judicial en sí, que ya hay funcionarios y magistrados judiciales que están a la altura de las circunstancias, que están preparados, pero también hay otros que por sus convicciones ideológicas, por el modo de relación que tienen con los demás, no están a la altura y a veces hasta reproducen el lenguaje o el modo de trato o el maltrato, ya no digo físico, lo convierten en maltrato institucional. Y en esto no es garantía de que los operadores sean mujeres o varones, porque las mujeres también son proclives a reproducir este maltrato. El otro día un periodista me preguntaba, no, con la comisaría de la mujer se soluciona esta cuestión. Le digo, no, la verdad que hay que agudizar un poco más el ingenio, no es todo tan sencillo. El lenguaje policial y la formación policial no está a la altura de las circunstancias. A mí me gustaría realmente una organización interdisciplinaria. Confío más en los docentes que por su formación, por el trato que tienen con niños, que en los policías, como para hacer la boca de entrada de estas situaciones y el primer sostén de estas personas que pasan por el tiempo de la televisión, les dije, es muy tirano, ¿no es cierto? Le pido un minuto a la producción porque quiero que me cuente si hay, digamos, cómo está el caso de Cintia Vergara. Estamos a sábado, ya prácticamente ha pasado una semana del asesinato de Cintia. Usted es el abogado patrocinante de la familia, ¿no es cierto? Sí, efectivamente. Bueno, la situación está, en cuanto a lo judicial, bien. Tenemos interviniendo al juez número 4 de Chipoleti, Santiago Márquez Gauna, a la Fiscalía del Dr. Cid, a la defensora de menores Lilian Rodríguez, a la secretaria de Instrucción Vallejos. Nosotros como querellantes estamos trabajando tanto con Miguel como con Susana, que son los papás de Cintia, quien tenía tan solo 35 años de edad. Estamos acompañando también a Mauricio, que es la pareja de toda la vida de Cintia, que se separó hace aproximadamente 4 años, con quien tuvo 2 criaturas, Mateo y Román, de 13 y 9 años de edad. Los hemos acompañado a la Cámara Gesell. Acá Gabriela ha entrevistado a todo el grupo familiar, los ha preparado para el trámite judicial. Por desgracia tenemos que decir que hemos pedido medidas de protección para este grupo familiar, porque parecería que del grupo de la familia de Fiabet, que está detenido con una calificación gravísima que es femicidio y que tiene prevista una pena de prisión perpetua, y que en el mejor de los casos, de lograr una sentencia condenatoria, en el mejor de los casos para él, digo, va a poder ejercer su derecho ambulatorio o recuperar su libertad dentro de 35 años, porque hemos pedido la prisión preventiva. Le decía, hemos pedido en la semana medidas de protección, porque la misma casa de Cintia, una casa muy protegida, con rejas, con alarma, rejas que había colocado para protegerse de Fiabet, que ya tenía una cuestión obsesiva para con ella, ha sido robada, ha sido saqueada, pero se han producido
roturas. Con alevosía, digamos. Sí, tal cual, pero a horas de cometido prácticamente, o a días de cometido. Como una suerte de mensaje, quizá. Sin duda, y en esto vemos un mismo comportamiento en Catel, como en Rincón de los Sauces, donde nos toca intervenir asiduamente, y vimos en Catel, concretamente nosotros fuimos a ejecutar una orden de una juez de familia de Chipoleti para sacar a un agresor conviviente del seno de una familia. Lo sacamos, toda la familia del agresor nos amenazó, a todos, o sea, nos preocupaba fundamentalmente a la persona agredida, mamá de 3 criaturas con ese agresor. Hace aproximadamente un año. Yo fui con la policía, con el mandamiento, sacamos a la persona, la juez de paz lo detuvo al agresor por orden de la jueza de familia de Chipoleti, y bueno, un tiempo después la casa fue quemada. Y nos pasó lo mismo en Rincón de los Sauces con el caso de Micaela Recchini, un caso emblemático de femicidio ahí, donde logramos 23 años de prisión y de alguna manera terminamos forzando a través de la presión social justamente la consagración de esta nueva modificación que cambia la escala de 8 a 25 para el concubino o el conviviente a la prisión perpetua, que era exigible cuando el homicida estaba casado legalmente. Casado legalmente, claro. Bueno, ahí también, cuando estaban leyendo la sentencia en Neuquén y estábamos con toda la familia, no podemos decir contentos, sino conformes, digo contentos porque la familia perdieron su hija de 24 años y dejaron también 2 criaturas de 5 y 7 años, que pasarán a ser criadas, al igual que la familia Vergara, a criar a sus nietos como verdaderos hijos, frente a la falta de la mamá. Y en este caso también le incendiaron la casa. Con lo cual, bueno, tememos por la integridad psicofísica y de sus bienes de la familia Vergara, y estamos exigiendo del Poder Judicial, que hasta el momento ha dado buenas respuestas al trámite de esta causa. Sí, algo que me gustaría agregar, y tiene que ver, digamos, a esta casa todavía no han podido ni siquiera los chicos ir a retirar sus juguetes. Ah, ¿no? Esta casa estaba cerrada porque a Cintia la mataron adentro de su casa, la mataron frente a sus hijos y a un amigo de sus hijitos. Los chicos salieron corriendo a llamar a la policía. Ella no tenía un botón antipánico, simplemente tenía el botón antipánico de la alarma, una alarma que había instalado porque había tomado la decisión definitivamente de separarse. Había puesto rejas, y estaba desprotegida. Y sigue la familia desprotegida. Estos nenes están desprotegidos, el papá biológico de los nenes igual, las hermanas de Cintia, la mejor amiga de Cintia que vive en Mendoza, le había hecho 4 denuncias al asesino de Cintia, y me hago cargo de lo que digo, por amenazas. A ver, ¿qué más hay que esperar? Digo, ¿cuánto más hay que esperar para darnos cuenta realmente que esto es una epidemia? Que nadie se está haciendo cargo. Ni más ni menos. Marcelo, Gabriela, muchísimas gracias por estar en el programa. No tengo más tiempo, pero prometemos seguir abordando estas cuestiones. Esperemos que no tengamos que imitarlo por estas cosas. Esperamos. Porque de hecho lo que pretendemos es que la justicia contribuya a que esas estadísticas queden simplemente en el olvido en Argentina en los próximos años, ¿no? La justicia y el Estado. Y el Disculpame Estado. Que te corrija. La justicia y el Estado. Y la política de Estado, exactamente. Sí, muy agradecido, pero justamente en esto acuerdo totalmente. Hay que gastar presupuesto estatal en trabajo de prevención y de custodia de estas víctimas. Ese gasto es la mejor inversión. Exacto. Es la mejor inversión que podemos tener. Muchas gracias. Gracias a vos. Pausa, ya volvemos y nos metemos en el mano a mano. Basta de promesas sin cumplir, basta de obsecuencias de Los neuquinos seguimos ganando espacios para disfrutar de nuestra ciudad. Parque Norte cuenta ahora con nuevos senderos iluminados y restaurados para poder realizar al aire libre distintas actividades deportivas y recreativas. Se amplió el sistema de riego, se instaló una plaza de la salud y se trabaja en una permanente reforestación. Parque Norte está mejor y se consolidó como un espacio público de jerarquía para que disfrutemos todos. Sentilo vos también. Sentí Parque Norte. Municipalidad de Neuquén. Intendente Horacio Quiroga.
El 7 de abril un temporal azotó la ciudad de Neuquén. Más de 2.000 familias quedaron en situación de emergencia, 400 viviendas con daños graves o destrucción total. Desde ese día, la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Neuquén se encuentra trabajando con los vecinos y vecinas de los barrios afectados por el temporal, con la colaboración de la Cruz Roja Argentina, filial Neuquén. Seguimos trabajando en las zonas más afectadas. En esta etapa podés sumarte para ayudar. Colchones, frazadas, leche en polvo, pañales son fundamentales para seguir colaborando con los vecinos y vecinas afectados por el temporal. Acerca tu colaboración al Centro de Operaciones de la Secretaría de Desarrollo Humano en Córdoba 650. Tu aporte hace la diferencia. Convocan Cruz Roja Argentina, filial Neuquén y Banco de Alimentos, con el apoyo de Cablevisión y la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Neuquén. Sentirse bien, salud, calidad de vida, bienestar, todos los temas tratados por especialistas y con la gente. Con la conducción de Andrea Zucchini. Desde mayo, los jueves a las 12:30 horas por Somos el Valle. Somos Noticias, para saber lo que pasa cerca de tu casa, con la información más completa de la región. Somos Noticias, en 3 ediciones diarias. A las 13, primera edición, para enterarte de todas las noticias de la mañana, para que sigas informado. A las 20, la segunda edición, con el mejor resumen del día en el regreso a casa. Y a la medianoche, la síntesis, con el anticipo de los temas que serán noticia al día siguiente. Somos Noticias, para saber lo que pasa en Somos el Valle.